Bienvenida a este nuevo video de la materia psicoestadística descriptiva inferencial, y en esta oportunidad vamos a continuar con la unidad 4 sobre relaciones entre variables. En el video anterior estuvimos hablando sobre la lógica subyacente al concepto de relación entre variables, y en este video vamos a hablar un poco más sobre de alguna manera los procedimientos matemáticos, ¿sí? El sustento matemático de estos coeficientes, es decir, cómo podemos cuantificar, cómo podemos analizar estadísticamente si dos variables están o no relacionadas. Y después en un tercer video vamos a analizar cómo se utiliza Infostat, es decir, cómo se usa software estadístico para calcular estos procedimientos. Simplemente en el video anterior, para hacer un breve repaso, pero cualquier duda pueden volver al video anterior, hablábamos que dos variables estaban relacionadas cuando observamos que había una covariación sistemática, ¿sí? ¿Qué significa esto de covariación? Significa que vemos que hay dos variables que varían de forma simultánea, ¿sí? Es decir, que cuando una cambia, la otra también cambia, ¿sí? Y habíamos dicho que esa covariación se podía analizar sobre la base de dos componentes. Por un lado, la dirección, es decir, podemos ver si las variables al momento de covariar iban en la misma dirección o iban en direcciones opuestas, ¿sí? Entonces podemos decir que una relación es directa cuando vemos que esas variables varían en la misma dirección, es decir, por ejemplo, cuando una aumenta, la otra también aumenta, ¿sí? O podemos decir que es una relación con dirección inversa. ¿Qué significa? Que van en direcciones opuestas, que una variable al aumentar, la otra disminuye. Y también habíamos dicho que había otro componente que era la intensidad. La intensidad básicamente indica en qué medida, cuán sistemáticos son esas covariaciones, en qué medida cuando una variable cambia, también se observan cambios en la otra variable, ¿sí? Y vemos que cuanto mayor sea esa frecuencia, es decir, cuanto más probable sea que al cambiar una variable, la otra variable también cambie, decimos que tiene una relación intensa, ¿sí? En cambio, si se observa que los cambios en una variable no siempre están acompañados por cambio en la otra variable, entonces es de una intensidad más débil. Entonces, sobre la base de estos dos componentes, dirección e intensidad, vamos a ver que se pueden analizar cómo es el patrón de covariación entre un conjunto de variables. Y para eso vamos a hacer uso de procedimientos estadísticos. Existen diversos procedimientos estadísticos que nos permiten analizar cuál es la dirección e intensidad de una covariación. Y vamos a ver que hay varios coeficientes. ¿Por qué? Sobre todo porque hay coeficientes precisos para cada nivel de medición, ¿sí? Por ejemplo, el R de Pearson y el chi cuadrado, que son los dos procedimientos que más vamos a estudiar, son procedimientos que los dos están midiendo covariación. La diferencia es que el R de Pearson es un procedimiento que matemáticamente se desarrolló para variables que son variables o bien ordinales, con muchos valores, ¿sí? O métricas. Mientras que chi cuadrado es un procedimiento que se utiliza sobre todo para analizar covariaciones en variables nominales, ¿sí? Entonces vamos a ver que puede haber distintos procedimientos matemáticos que apuntan a lo mismo, a analizar si dos variables están relacionadas o no, pero puede ser que matemáticamente difieran porque el nivel de medición de las variables no es el mismo, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes se familiaricen con los diferentes procedimientos estadísticos y siempre al momento de decidir si es adecuado utilizar uno u otro procedimiento estadístico, tengan en cuenta cuál es el nivel de medición de las variables que están utilizando, ¿sí? Como les decía, en otro video vamos a ver cómo se utiliza Infostat para calcular estos procedimientos estadísticos. En este video en particular y en la unidad 4 nos vamos a detener sobre todo en el coeficiente R de Pearson, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora es, bueno, cuál es de alguna manera el sustento matemático, cuál es la fórmula, cómo se calcula un coeficiente R de Pearson. El objetivo no es que ustedes aprendan a calcular a mano una relación entre variables, pero sí que estén familiarizados con la fórmula y con la lógica subyacente a estos procedimientos matemáticos, como para poder dar una interpretación. Es decir, cuando ustedes, los cálculos lo va a hacer el programa, en este caso Infostat, pero la idea es que cuando uno obtiene la salida de Infostat, tiene que tener de alguna manera cierta noción de cómo es el cálculo que hace la computadora, como para poder interpretar adecuadamente los resultados que se obtienen. Si no, uno corre el riesgo de ir pidiendo cosas en Infostat y después no tener suficiente información de cómo se interpreta eso, ¿sí? Y también el objetivo también es que se conozca más o menos la fórmula y la lógica sobre todo de esta fórmula
para poder interpretar, cuando nosotros vemos un artículo científico, por ejemplo, bueno, ver una salida, un resultado de una investigación y decir, ok, entiendo que estas variables están relacionadas, que covarían en la misma dirección o que covarían en direcciones opuestas o que la intensidad es débil, ¿sí? Entonces, ese tipo de interpretaciones se puede hacer solamente si uno está familiarizado con con la fórmula, con la lógica matemática que subyace a este procedimiento en particular, ¿sí? La persona del dibujo es Carl Pearson. Carl Pearson fue discípulo de Francis Galton. Galton, para los que no lo conocen, Francis Galton de alguna manera es el padre de la psicometría, fue el primer científico en aplicar los que son procedimientos matemáticos al campo de las ciencias del comportamiento. Y Galton, en definitiva, era un psicólogo, ¿sí? Y Carl Pearson era discípulo de Galton, pero a diferencia de Galton tenía mucho más conocimientos en matemáticas, ¿sí? Pero es importante entender que Galton, este psicólogo, tuvo mucha influencia en el desarrollo de este procedimiento estadístico. Esto lo digo ¿por qué? Porque realmente tendemos a ver a la psicología como algo muy ajeno al campo de la matemática o al campo de la estadística, y en realidad vamos a ver que los psicólogos trabajamos mucho con la estadística e incluso hay muchos procedimientos estadísticos que han sido desarrollados por psicólogos, ¿sí? E incluso para que se den una idea, hay universidades donde vos te doctorás en una especialidad que se llama psicología matemática, ¿sí? Entonces la psicología matemática es una rama muy importante de la psicología y que contribuye mucho a la ciencia estadística en general, ¿sí? Y bueno, un ejemplo de esto es este procedimiento desarrollado por Carl Pearson, pero la lógica fue iniciada por Francis Galton, ¿sí? Bueno, Pearson básicamente desarrolló este coeficiente, el coeficiente R de Pearson, que también se lo conoce como el coeficiente producto-momento de Pearson, pero para los amigos R de Pearson. Y se define como el promedio de los productos cruzados de puntuaciones Z. Fíjense que es muy simple la fórmula. Primero, que es un promedio. Fíjense, sumatoria y lo divido por el total. Eso es cuando yo quiero calcular un promedio, hago eso, ¿sí? Acuérdense el promedio cuando uno quería calcular el promedio del secundario para saber si se llevaba una materia o algo, que hacía, sumaba todas las notas y lo dividía por el total y eso te da el promedio, ¿sí? De alguna manera es el valor alrededor del cual se concentraban los otros valores, ¿sí? Y que te sirve porque es como una medida representativa de un conjunto de datos. Te dice cuál es el valor como más típico, ¿sí? El valor que está más próximo a todos los otros valores que estuviste sacándote en este caso con las notas que te estuviste obteniendo, ¿sí? Entonces, es un promedio, nada más que ser un promedio de notas, donde uno simplemente suma valores, ¿sí? Es un promedio de productos cruzados de puntuaciones Z. Entonces, ahora vamos a ver qué significa esto. Vamos a ver un ejemplo. Pero básicamente cuando decimos producto es una multiplicación, ¿sí?, de puntuaciones Z. Si no recuerdan lo que son las puntuaciones Z, sería conveniente que vayan a ver el video donde se explican lo que son las puntuaciones Z, pero básicamente las puntuaciones Z era una transformación que nosotros hacíamos a ciertos puntajes brutos, ¿sí? Y lo que hacía esa puntuación Z era pasar toda una métrica en común, ¿sí? Imagínense que si yo quiero comparar, por ejemplo, variables que están medidas en distintas unidades, se hace muy difícil comparar de forma directa, ¿sí? Entonces, suponete que yo quiero saber si el peso de una persona se asocia a su coeficiente intelectual. Bueno, una variable está medida en kilos y la otra en coeficiente intelectual. Son como unidades de medidas muy distintas, ¿sí? Y se hace como muy, muy difícil poder comparar peras con manzanas. Entonces, lo que hace el puntaje Z es transformar estos valores brutos que están en una unidad de medición determinada, lo transforma a un puntaje estándar que se llama puntaje Z, que ya lo explicamos en el otro video, así que es importante por ahí que lo repasen, pero sí que entienden que para calcular el coeficiente de correlación de Pearson, se lo conceptualiza de esta forma. Primero se transforman puntuaciones Z de cada variable y después se hace un promedio de esas multiplicaciones. Ahora vamos a ver cómo funciona. Este coeficiente va a dar un valor que va a ir entre -1 y +1. Y te va a dar información este coeficiente sobre la dirección y la intensidad, ¿sí? El signo, es decir, si es negativo o es positivo, te va a dar información sobre la dirección.
Si el signo es positivo, la dirección es directa. Si el signo es negativo, la dirección es inversa. Directa, que el signo sea positivo, significa que las variables varían en la misma dirección. Cuando una aumenta, la otra aumenta. Cuando una disminuye, la otra disminuye. ¿Sí? Inversa significa que van en direcciones opuestas. Que una variable varía aumentando y cuando eso ocurre, la otra variable varía disminuyendo. ¿Sí? Y viceversa. ¿Estamos? Y después, el número va básicamente entre 0 y 1. ¿Sí? Es decir, esos son los valores que puede asumir. No te puede dar nunca arriba de 1. ¿Sí? Cuanto más próximo a 1, por ejemplo, .90, .80, .50, ¿sí? Cuanto más grande el número significa que más es la intensidad. Cuanto más próximo a 0 significa que menor es la intensidad. Y si vemos valores cercanos a 0, decimos que la relación es nula. ¿Esto qué significa? Que no estamos viendo una covariación. Es decir, que cuando una variable x cambia, no se ve un patrón sistemático de cambio en la variable y. ¿Sí? Vamos con un ejemplo de ver cómo se haría el cálculo matemático y después en otro video vamos a ver cómo se hace el cálculo usando Infostat. ¿Sí? Vamos a suponer que yo estoy haciendo una investigación y quiero saber si el nivel de inteligencia emocional de una persona se relaciona con el rendimiento académico. ¿Sí? Supónganse que yo estoy haciendo una investigación donde yo ya sé que hay ciertos factores cognitivos, lo que se conoce comúnmente como inteligencia, en términos cognitivos, en términos de pensamiento, que se asocia con el rendimiento académico, ¿sí? Pero yo quiero hacer una investigación para ver si ocurre algo semejante con inteligencia emocional, es decir, si el rendimiento académico solamente se relaciona con factores intelectuales o también se vincula a mi capacidad que tengo para regularme, regular mis emociones, tomar conciencia de mis emociones, ¿sí? Poder prestar atención e identificar un estado emocional. Entonces, todas esas son características de lo que se denomina o se conoce como inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo puedo saber si están relacionados? Lo que hago es selecciono una muestra de personas, ¿sí? Vamos a suponer que elijo estas 10 personas, ¿sí? Y cada persona le administro una prueba de inteligencia emocional y cada persona obtiene un puntaje en esa prueba de inteligencia emocional. Imagínense, por ejemplo, que acá el participante 1 obtuvo un puntaje de 46, el 2 de 44, el 3 de 56, etc. ¿Sí? Donde cuanto más alto el puntaje indica que hay mayor nivel de inteligencia emocional y más bajo el puntaje, menor nivel de inteligencia emocional. ¿Sí? Vamos a asumir, hay muchas pruebas que se utilizan para medir inteligencia emocional. Después, si quieren, les puedo dejar algún link por si quieren explorar un poco, pero por ejemplo una es el TMMS, que es una prueba que mide inteligencia emocional, donde vas a responder una serie de preguntas y en función de eso te arroja un puntaje que te dice cuál es tu nivel de inteligencia emocional. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que estas 10 personas respondieron esa prueba y cada uno obtuvo un puntaje. ¿Sí? Y después lo que yo hago, esta sería una variable, le vamos a poner variable X. ¿Sí? Y después lo que hacemos es, nos fijamos para cada participante qué nota obtuvieron en una prueba determinada, ¿sí? O imagínense que un promedio de notas, ¿sí? De las notas que vino obteniendo en la facultad, ¿tá? Entonces, acá es básicamente la variable I, rendimiento académico, fíjense que son notas entre 1 y 10, ¿sí? Las calificaciones que ya todos conocemos. Entonces, yo lo que quiero saber es saber si el patrón de variación que yo observo acá, si al cambiar esta variable cambia también esta otra, y si esos cambios se dan de forma sistemática, si tiene una dirección y con qué intensidad se dan estas covariaciones, ¿sí? Entonces, para eso fue que Carl Pearson desarrolló este procedimiento, ¿sí? Básicamente lo que hace es estos puntajes brutos, son los puntajes directos que obtenemos, los transformamos en un puntaje Z. No sé si se acuerdan, pero básicamente deberíamos calcular la media y en función de la desviación estándar va a haber puntaje Z positivos o negativos. ¿Se entiende? Si son valores negativos es que están por debajo de la media, si son valores positivos es que están por encima de la media. ¿Sí? El cálculo del puntaje Z era muy simple, yo tenía que ver cuál es la media y la desviación estándar de este conjunto de variables y después, conociendo la media y la desviación estándar, lo transformo a puntaje Z. ¿Sí? Y viceversa, con el rendimiento pasa lo mismo. ¿Sí? Calculo la media y la desviación estándar acá y conociendo la media y desviación estándar de esta variable, transformo estos puntajes en puntaje Z. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo ya sé que esta persona, el que tiene un puntaje de 2, obtuvo un valor muy, o por lo menos bastante por debajo del promedio. ¿Sí? Fíjense, tiene un valor negativo, acuérdense que los puntajes Z
Los puntajes Z básicamente van de menos 3 a más 3, ¿sí? Cuando tienen valor menos significa que están por debajo de la media. Cuanto más grande el valor significa que están más alejados de la media, ¿sí? Y cuando tienen valor positivo significa que están por encima de la media. Y también, cuanto más alto, más alejado de la media. Supónganse, este participante, el 2, tiene un valor negativo que está bastante alejado de la media, ¿sí? Fíjense que sacó un 2. En cambio, si nosotros vamos viendo por acá, por ejemplo acá, este participante tiene un valor que está por encima de la media y es bastante alto, ¿sí? Fíjense que es un 9, que se corresponde de alguna forma, ¿sí? Bueno, esto revisen por las dudas el video de puntaje Z como para recordar cómo se hacía esta transformación. Pero básicamente el puntaje Z lo que me permite ahora es que ambas variables están en una métrica en común ahora. Eso es lo más interesante del puntaje Z, ¿sí? Fíjense que es como que me lo pone en la misma métrica. Y yo simplemente observando los puntajes, por más que antes estaban en escalas distintas, 46, 57 y este era el 1 al 10, ¿sí? Ahora tienen valores que están en una misma unidad de medida, ¿sí?